escudriñando las Escrituras. La clase anterior, con respecto al hombre y su caída, estuvimos compartiendo ahí en Génesis 1:28, hasta ahí llegamos, donde dice la Escritura que el Señor los bendijo. Qué importante esto, ¿no es cierto? Que la bendición de Dios implica el respaldo del Señor, la aprobación del Señor. Dios los bendijo. Entonces Adán fue una persona moral, inteligente, racional, con capacidad de dominio y también con libre albedrío para tomar decisiones. Y esto lo encontramos en Génesis 2, 15 al 20, y dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Le puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos que el Señor le dio instrucciones específicas, claras respecto a la vida que debería llevar, y también debía administrar el huerto y ejecutar dominio sobre todos los animales. Es interesante lo que dice el versículo número 18. Dios había hallado bueno todo lo anterior, la creación, todo lo que había hecho antes. Dice que vio Dios que era bueno. Pero aquí hay algo que Dios no encuentra que es bueno. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí se gesta el principio del matrimonio. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, porque si el hombre hubiera estado solo no habría habido procreación, jamás. Por eso Dios, en su sabiduría maravillosa e infinita, crea a la mujer. Y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de aquí se gesta entonces el sentido de familia, matrimonio. Y esto no va a cambiar jamás, porque Dios lo estableció. Y lo que Dios estableció no lo va a cambiar. Por mucho que algunos estén negando esta verdad o no estén de acuerdo, pero está escrito y Dios así lo ha determinado. Y Dios no se equivoca. Entonces, es interesante porque después Adán tiene intimidad con la mujer, ¿cierto? Con Eva, y ahí viene la descendencia. Nosotros no habríamos existido si eso no hubiera ocurrido allá en ese tiempo pretérito. Entonces, la palabra matrimonio viene de matriz. ¿Entendemos, cierto? Y para que haya gestación tiene que haber matriz. Si no hay matriz, todo queda ahí. Entonces, Dios fue el creador de la familia y también del matrimonio. Y así avanza en el tiempo y Dios le da la capacidad entonces al hombre para administrar sobre todas las cosas. Ahora él podía comer perfectamente de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dios le advirtió: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora entendemos que ellos fueron creados en un estado de pureza, de inocencia. Dios le dio la capacidad de elegir de acuerdo a las instrucciones que él le dio. Ellos no tenían conciencia de pecado. Queremos poner un ejemplo. Tenemos agua de vertiente, tenemos agua de noria, tenemos agua de la llave. Y se le dice a una persona: puedes elegir de todos estos. Yo prefiero tomar agua de la vertiente. Bueno, no quiso tomar de la noria ni de la llave. Eso no es pecado. Hay que tomar una decisión. Eso no es pecado. Puede tomar de la vertiente, de la noria o de la llave. Bueno, y Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero de ese árbol no vas a comer. Porque cuando comes de ese árbol vas a morir. Y Dios le advirtió.
¿Y qué ocurre entonces? Comió de ese árbol. Entonces, Dios le advirtió lo que iba a ocurrir. ¿Cuándo entonces comienza la hecatombe o todas las cosas se trastocan y todo empieza ya a cambiar? Es cuando Satanás seduce a Eva. En Génesis 3:17, él la seduce y le dice al hombre, en Génesis, dije 3, es 2:16 y 17. No era 3, 2:16 y 17. Del árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. Entonces volvemos ahí a Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más de que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entra ahí la duda, ¿con que Dios les dijo que no coman de eso? No, coman nomás. Porque Dios no quiere que ustedes sepan, porque dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Ahí crea un interés. No, coman nomás, porque Dios no quiere que ustedes coman, porque si ustedes coman, se van a abrir los ojos, vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Y ahí entonces entra el pecado. Satanás mete ahí la incredulidad, la duda, y entra el pecado. Seduce a Eva, ¿cierto? Ya lo vimos, haciéndola dudar de Dios, de su amor, de su santidad, de su justicia. Entonces introdujo la concupiscencia por vía del interés. La concupiscencia son los apetitos internos nuestros que van contra de la voluntad del Señor. Y esto entonces trajo como consecuencia el desorden de las cosas. Dice ahí en el capítulo 3 de Génesis 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol del que te mandé, no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Ahí tenemos los efectos. Entonces, la tierra también fue afectada. Y también con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y a la mujer también entonces se le empiezan a multiplicar los dolores de parto. ¿Qué podemos decir con respecto al pecado? Se puede definir como errar en el blanco, pues el hombre fue llamado a una vida de santidad y comunión con Dios, pero al pecar no se conforma a las exigencias divinas y sale de la perfecta voluntad del Señor. También el pecado es transgresión a la ley divina, es deuda, porque al transgredir la ley divina, el hombre adquiere una deuda inmensa que no puede pagar. Por eso Dios en su inmensa misericordia la proveyó mediante un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para que pagara la deuda y lo reconciliara con Él. Entonces, de ahí la importancia del Señor. Y esto lo tenemos ahí en el libro de Isaías. Isaías está en el capítulo 53, versículo 6. Ahí tenemos referencia a lo que estamos diciendo. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí está entonces la obra maravillosa del Señor. Y también lo tenemos en Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Romanos 5,
versículo número 8, y dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo es la solución a ese tremendo error que se comete allá en el huerto. Entonces, el pecado rompe la comunión que había entre Dios y el hombre, y este queda destituido de la gloria de Dios. Las consecuencias del pecado de Adán, muerte, tanto física como espiritual. También miedo, dolores y enfermedades, maldición de la tierra. Dañó la imagen de Dios en el hombre y la transmisión de la inclinación del pecado a toda la humanidad. Y esto lo tenemos muy claramente detallado en Romanos, capítulo número 7, versículo número 15. Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, entendiendo que Pablo está hablando de una posesión de creyente, de hijo del Señor. Entonces, este texto, alguien podría decir, bueno, por el pecado que tengo, yo soy así. Siendo un creyente, por el pecado que yo tengo, yo actúo así. No, lo que Pablo dice, yo como creyente, somos llamados a hacer el bien. Somos llamados a hacer las buenas obras. Somos llamados a obedecer al Señor. Entonces tenemos que ser dirigidos y querer que el Espíritu Santo nos dirija. Porque Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, eso hago. Entonces yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer lo que el Señor me enseña, pero hay algo en mí que lo impide, que a veces lo supera, y es el hombre interior, en nuestro yo interior, es nuestra vieja naturaleza. Ahí está el conflicto, porque no hago el bien que quiero, no hago lo que el Espíritu Santo me está indicando, sino a veces lo que mi naturaleza me arrastra a hacerlo. Y estas dos cosas, dice Gálatas, se oponen entre sí. Estas dos cosas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, siempre va a estar esa tensión, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este que quisierais tiene que ver con estar en la perfecta voluntad de Dios. Hacer lo que queremos en Cristo es estar en la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos es lo que debemos hacer. Todo lo que el Señor quiere que hagamos es lo que debemos hacer. Ahí estamos perfectos, pero está esa tensión interior de nuestra vieja naturaleza. Entonces, es importante esto, es muy importante, porque de esto depende nuestra madurez. Es que nos dejemos gobernar por el Espíritu Santo. Podemos poner ejemplos muy sencillos. Hoy día ya, ejemplo, a las 9 tenemos que orar. ¿Cierto? Eso nos pusimos de acuerdo, el Espíritu Santo quiere que hagamos eso, pero yo digo, no, yo voy a salir a caminar. Yo voy a ver un programa de televisión que nos está diciendo el Espíritu Santo. Ora, lee la palabra. Vive lo que estás aprendiendo. Esa es una de las claves de la vida cristiana. De cuando leemos la palabra, cuando somos aceptados por la palabra, es vivirla. No solamente escucharla y leerla, porque si no la practicamos, solamente va a ser información que estamos recibiendo. Y si no la estamos practicando y viviendo, entonces hay un conflicto aquí, pues significa que nuestra naturaleza siempre como que está ganando. Pero el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. Y eso le pasó a Pablo y nos pasa a nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento para estar de acuerdo con su palabra y vivir lo que la palabra nos enseña. Vivir a Cristo, vivir su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos gobierne y no nuestra vieja naturaleza. Pero esa tensión va a estar todos los días. Y es lo que Pablo, un hombre experimentado, un hombre
fue llevado al tercer cielo, resucitó muertos, un hombre, una eminencia en la palabra, pero él también tenía ese conflicto. Así que, queridos hermanos y hermanas, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, y los que quieren vivir según su vieja naturaleza, dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según esta vieja naturaleza, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y como tenemos al Espíritu Santo, porque eso es verdad, eso nosotros lo confirmamos, es cierto, vive aquí, del momento que recibimos a Cristo, vive aquí, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como conclusión podemos decir que hemos descubierto el gran valor que tiene el ser humano para Dios su Creador. En el principio el hombre tenía problemas de comunión con Dios y con su entorno, pero esa comunión la perdió por causa del pecado. ¿Cierto? La perdió por causa del pecado. Tenía plena comunión. Corrijo, en el principio el hombre tenía plena comunión con Dios y con su entorno, pero esa comunión se perdió por causa del pecado. Sin embargo, Dios proveyó una solución para hacer que el hombre volviera a su Creador como en el principio, y eso lo hizo mediante nuestro Señor Jesucristo. Así que agradecemos al Señor porque Él nos trajo la solución. Bien, nos encontramos entonces el próximo viernes en Escudriñando las Escrituras a las 21 horas.